Sale, cerrado. Pues bueno, perfecto. Te agradezco la disponibilidad, la práctica que podamos hacer el día de hoy. Creo que va a ser muy ilustrativa no solo para quien nos van a ver y para quien después de esto que hagamos también lo puedan revisar, sino hasta para mí. Digo, yo sé que eres una persona bastante erudita en estos aspectos, así es que, bueno, vamos a hacer una buena charla y que espero que al final a la gente le guste para poderlo ir repitiendo y, como tú bien dijiste, pues aprendan más de nuestros destilados mexicanos y que se vuelvan más mexicanos de lo que son. Perfecto. Pues bueno, te agradezco, mi estimadísimo Omar. Bueno, pues nos presentamos fuera de tanta fanfarria. Voy a hacer el favor de medio presentarte, después ya tú te pones un poquito más el cuello. Omar Cuellar, dueño, socio de la marca Coyote, Sotol Coyote. Aparte, él tiene mucho antes de tener el Sotol Coyote, bueno, pues él lleva una trayectoria muy grande como sommelier y dentro del mundo de vinos, sobre todo el mundo de vinos italianos. Él es uno de los mayores importadores de vinos italianos, al menos en la Ciudad de México, ahí la rifa, y pues bueno, ¿no? Pues tiene un paladar extraordinario como amistad. Es una persona que, bueno, muy fina, amistad muy, muy, muy grande. Al final de cuentas, socios como chocados por ahí. Trabajamos bajo la misma casa en cuanto al Sotol, y pues bueno, pues ni más ni menos que aquí Omar Cuellar se los presento. Ahí síganlo en sus redes, síganlo, Sotol Coyote, extraordinario producto, bien presentado, bien analizado y bien, pues ahora sí que con su palomita antes de salir al mercado, ¿no? Sí, amigo, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, adelante, te escucho. Digo, que tú te presentes, danos también tus puntos, amigo. Sí, claro. No, y pues bueno, yo, Carlos Aragón, mucho gusto, soy mezcalier, maestro destilador, también tengo mi marca de Sotol, mi marca de cerveza, ahí también nos pueden seguir como Cervecería Bilderberg, y pues bueno, al final de cuentas, parte de lo que estamos haciendo en una serie de videos es tratar de hacer conciencia de la gente, sobre todo la misma gente fuera, los bartenders, los mixólogos, la gente de servicio. Lo que estamos tratando de hacer es darles un poquito, ahora sí que de información adicional, que no es que no se la sepan, a lo mejor habrá un poquito de información que a lo mejor no tenían contemplado, pero la intención es de que se vayan emocionando todavía cada vez más de los productos mexicanos. Y pues bueno, aquí estamos nosotros como empresarios, como productores, como maestros, tratando de darles un poquito de información a ustedes para que pregunten lo que quieran y pues bueno, al final de esta plática sepan qué es Sotol, cómo se toma y un poquito de historia, ¿no? Ya cada quien se podrá acercar a cualquiera de los dos a conveniencia, como gusten. Al final de cuentas, socios somos pocos en el mundo del Sotol, y entonces, pues bueno, aquí vamos a echar la platiquita, mi estimadísimo. Sí, pues esa es la intención, como bien lo apuntas, así es que también siéntanse en confianza en preguntar. Queríamos hacer una plática, una charla dinámica con lo que se implica bien, como dijo Carlos, el tema del Sotol, cómo beberlo y algunos tips que podamos ahí recomendarles. Entonces, pues evidentemente el tema de como bien lo menciona Carlos, nuestras marcas 614, Coyote, pues bueno, son de las que están partiendo agua en este sector de destilados mexicanos, tanto a nivel nacional como internacional. Pero bueno, vamos a ir platicando un poco de eso. Y pues ahí me gustaría que, mi estimado Charlie, tú que eres erudito en todo esto y que la otra ocasión hiciste un poco este tema del video, de hacer unas presentaciones, a ver, tú cómo consideras el Sotol, qué es el Sotol, danos un poquito de lo que tú conoces. Claro, pues miren, básicamente yo creo que esta es la pregunta que todo el mundo hace. Alguna vez yo di capacitación para un grupo grande y no sé, tú me lo vas a corroborar, siempre uno llega emocionado, pensando en un micromundo. Hay que entender que a veces nosotros como empresarios de cierto producto, que pues nuestra vida todo el día estamos hablando de este tema, ¿no? De Sotol, y a veces se nos olvida que son micromundos, ¿no? Hay un mundo más grande alrededor que luego después pues la gente, nosotros creemos y obviamos, ¿no? Entonces me acuerdo que di esta plática y lo quiero dar como referencia para partir a lo que es el Sotol, que me sucedió que llego y no, pues miren que aquí la fregada, les empiezo a enseñar fotos y 614 y uno de los de servicio me levanta la mano y me dice, joven,
pero antes que me tire todo el rollo, que es sotol, o sea, no sabía ni por qué estaba ahí, o sea, no tenía la menor idea, o sea, le decían la palabra sotol y él ni en cuenta. Y entonces, si nos vamos como en un ejercicio de auditoría, ¿no? De marcha poblacional, pues al final de cuentas, si 2 o 3 personas en un grupo pequeño no tienen la menor idea y lo extrapolamos, pues bueno, entonces nos damos a la idea de que el sotol, bueno, y nosotros ya conscientemente sabemos que el sotol es un producto fuera de lo bueno, fuera de lo malo, fuera de todo lo que quieran, es un producto desconocido, que ahorita vamos a pasar por como las etapas históricas para entender por qué es desconocido hasta cierto punto, pero pues bueno, contestando esa pregunta que en su momento me hicieron una vez, ¿qué es sotol? Bueno, pues el sotol, así es sencillo, bien rápido, el sotol es una planta que fue, por así decirlo, en su momento pariente completamente de la misma rama taxonómicamente hablando de los agaves. Mucha gente se confunde en esta parte y yo creo que es como el parteaguas de todo, ¿no? Antes de meternos a los nombres científicos y todo esto, hay que entender que sotol es la única planta que se destila en México dentro de la rama de todas estas asparragales, dentro de la taxonomía asparragales, que los asparragales es el orden más grande que tenemos. O sea, taxonómicamente dependemos todos de esta categoría, que es asparragales, ¿no? Y luego después el tequila, el bacanora, la raicilla, el mezcal, la tushka por ahí, y algunos nombres de pueblo, por así decirlo, en ciertos, refiriéndose a los agaves, pues bueno, son agaves como tal, ¿no? En el caso del sotol, el sotol es el único que no es un agave, o el nombre científico sería una agavácea, ¿no? El sotol, ¿qué es el sotol? Es una asparragácea. Anteriormente, y esta es una confusión que tenemos hasta nosotros mismos como sotoleros, y es bien importante que la entendamos y la pongamos sobre la mesa. Mucha gente dice, no, es que es liliaceae, o sea, que es liliácea, y que es no linealiácea, y bla, bla, ¿no? Hay que entender que las taxonomías viene siendo un proceso administrativo que se va haciendo conforme alguien va pagando varo. Haz de cuenta que sotol coyo te agarra y ¿sabes qué? Voy a meter porque creo que descubrí una nueva planta, y entonces tú le pagas a cierto grupo especializado de gobierno junto con grupos, bla, bla, más a detalle como las plantas. Entonces, hace 15 años la planta del sotol estaba categorizada dentro de la familia de las anteriormente de eso estaban las agaváceas y contemplado. Bueno, pues el sotol, así es sencillo. Sotol tiene unas hojas o pencas muy delgadas y muy espinosas, muy delgaditas. Cierto, muy finas. Muy finas, exactamente. En el caso del agave, pues bueno, tenemos diferentes tipos de plantas, pero sin embargo, todas las hojas de las plantas del agave tienen una característica, que son dentro de una categoría, una semiespecie general que se le llama Glaucophyllum. Las Glaucophyllum significa que tiene carnita, tiene pared celular, tiene sábila, ¿sale? En las del sotol tienen casi nada pared celular, o sea, tienen muy poquita esa parte, y si la ven visualmente, pues parece pues como si fuera una planta despeinada. Pues hasta el nombre ahorita nos va a apoyar un poquito también Omar en decirnos como los nombres científicos y por qué el nombre de cada cosa. Pero bueno, ¿qué diferencia tiene? Pues bueno, el sotol, ¿qué es? Es una planta que, y aparte crece, mucha gente piensa que solo es del norte. Error. A ver, el sotol es una planta, al igual que las agaváceas, como son primas hermanas, al final de cuentas, crecen toda la meseta central, crecen en una zona semiárida y desértica. O sea, mucha gente piensa que el sotol crece literalmente en el desierto, ahí en arena, como si fuera el Sahara, y no, eso es incorrecto. O sea, crece en zonas rocosas, semidesérticas, áridas, que nos provee toda la meseta central, desde Arizona, un poquito más allá de Arizona, hasta Oaxaca, que es toda la línea de la meseta central. En esa meseta central crecen entre los 1000 y los 1800 metros, crecen los sotoles, las agaváceas, o sea, los oyates en general, las agaváceas y mucha flora desértica. Cada uno va a crecer dependiendo de los metros sobre o sea, por ejemplo, la raicilla no crece, por ejemplo, una Inaquirens no crece igual que una Maximiliana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada una tiene como sus alturas, pero bueno,
al final de cuentas todo crece en ese sentido. Creo ¿Por que algo qué? que bien apuntas que en ese aspecto es que las diferencias que tenemos de sotol con otros tipos de plantas, pues creo que nos hacen únicos. Digo, para ir sintetizando, también para que sepan que, bueno, la intención de tenerlos aquí, que sea un poquito dinámico y se lleven una gran experiencia, es que, recuperando bien lo que menciona Carlos, en los tipos, principalmente Chihuahua, lo que es Chihuahua, lo que es Durango y lo que es Coahuila, pues bueno, como denominación de origen, que son los 3 estados que se tiene, nuestra denominación, pues bueno, se utilizan los diferentes tipos de Dacilirium, que es el nombre que normalmente la gente en el aspecto de producción lo llega a conocer, o en algunos casos muy localmente se escucha o se menciona la palabra de cereque o el mismo nombre de sotol. Entonces, simplemente sintetizando, entendamos que el sotol, pues bueno, simplemente es una planta desértica, como bien dijo Carlos, no es un agave. Ya nos explicó bien el tema específico de las diferencias y creo que va a ser lo interesante ir entendiendo esto, porque además para obtener nosotros una planta de sotol, una Dacilirium, que puede ser Leophilium, Welleri, puede ser Cedrosano, en fin, hay muchos tipos distintos en cada uno de los estados. Solamente Chihuahua tiene clasificados más de 17, 18 tipos distintos. En Durango hay otros tipos más, en Coahuila distintos, y todos van a partir de microclimas, de los climas que se están dando, como bien mencionaba Carlos en ese aspecto. Vamos a tener esas Dacilirium, dependiendo en el lugar, pues bueno, esos microclimas nos van a dar la tipo de Dacilirium que se pueda adaptar perfectamente ahí, que es algo súper interesante de la Dacilirium, que es una planta además bastante luchona, bastante aguerrida para poder crecer, y además en el momento de su crecimiento tenemos para inclusive nosotros como productores poder cortar una Dacilirium a mínimo 18 años de su maduración, que eso en comparación con los agaves es increíble, porque bueno, podemos hablar de agaves, el espadín, que es el más conocido, 7, 8 años en su promedio, de algo un poco bien hecho. Pues bueno, nosotros todavía podemos llegar a duplicar o a triplicar la edad de nuestra planta para obtener un producto mucho más puro y mucho más, con mucho más sabores en boca, que ahorita vamos a probar algunos, porque ya nada más veo que bebe Chucha y yo no soy de bien, entonces está bueno, perfecto, hay pero importante, bien, esa es la intención, ¿eh? Del tema que estás tocando, creo que rápido para cerrar el tema de qué es el sotol, mucha gente tiene esta mala idea de decir, oye, y me toca decir, es algo bien chistoso, es como, imagínense, conviertan esto que les voy a decir como en vinos. Imagínate que de repente llega alguien y te dice, ¿has probado vino? Y te dice, sí, ya, no me gusta. ¿Vinos cuáles, güey? O sea, ¿me explico? O sea, ¿qué uva me estás diciendo? ¿Qué uva no te gustó? ¿Qué uva has probado? O sea, mucha gente cuando escucha la palabra sotol piensa que es solo es una planta, no existe otra. O sea, como si fuera el tequila, ¿no? Es un tequilana Weber. No, aquí es, a ver, el sotol hoy por hoy, taxonómicamente, quitando todos los sinónimos, estamos hablando que hay 22 especies. De esas 22, quitando todos los sinónimos, creo que hay como 92 sinónimos en total con todos los nombres, científicos, hablando de paredes celulares, 22 especies. De las 22 especies, realmente solo entre 8 y 10, hasta donde me quedé, porque realmente no he seguido metiendo más la parte taxonómica, de esas 22, solo 8 o 10 están dentro de denominación origen. O sea, no significa... Y hay que entender que la norma te dice SPP, o sea, significa todas las Dacilirium las puedes producir, o sea, las 22 las podemos producir si las 22 se dieran dentro del territorio de Chihuahua, Durango y Coahuila, ¿sale? Ojo con eso. Entonces, dentro de las 22, solo 8 de las especies, o 10, entre 8 y 10, son las que se pueden llamar sotol como líquido, ojo. O sea, todas son Dacilirium, pero de las que se pueden producir y llamar sotol, solo son 8 hoy por hoy, de las cuales no todas se producen. ¿Por qué? Porque hay plantas que son mucho más pequeñas, el empresarialmente, exactamente, y que además, el rendimiento ya empieza a mermar. Hay que entender una parte bien interesante, que es precisamente el sexo de la planta, que en ese aspecto se tiene que cuidar. Son plantas que son heterosexuales.
Entonces, ojo, de repente en esa parte de su propia reproducción nos implica precisamente tener un cuidado correcto de no solamente tener una producción de planta de sotol femenina y dejemos la masculina, porque si no al final, pues después no tenemos una reproducción correcta. Que creo que aquí vendría un tema interesante también, o sea, ya pasando de qué es el sotol, cualquiera que tenga una pregunta mucho más específica, por ejemplo, ¿qué significa sotol? Viene el náhuatl sotoyin, que significa el dulce de la cabeza, dacilirium, ¿qué significa? Significa dacis, que es rugoso en griego, y lirion, que venía del lirio, ¿no? Entonces es una planta espinada, ¿no? Entonces, estas son como, pasando al otro tema, no para, porque queremos hacerlo corto de 20, 30 minutos. Creo que importante lo que estabas tocando es, mucha gente nos pregunta, oye, ¿y el sotol qué se planta o es silvestre? Y cuando le menciona a alguien, ¿es silvestre? Empieza este purismo cerebral, que la neta es una hipocresía porque me hace mucha risa y ahorita quiero plantearlo de una manera muy, muy, muy positiva, es, ay, ¿cómo cuidan la planta? No, ojo. Mucha gente, y esto es en todos los destilados, o sea, no nada más en el sotol, todos los destilados deben de tener una guía emitida por gobierno donde se permite ir a cortar la planta, ojo, entonces no tiene nada, aunque sea planta que tú tienes en tu plantada, o sea, tiene que haber un registro de que plantaste esa planta tú y no es completamente del gobierno, o sea, de hecho si te agarran con un sotol sacado ahí de la tierra, llevado de la carretera, te agarra el federal y no tienes una guía, te meten a la cárcel. Entonces, cierto, eso se da mucho para proteger precisamente, bien lo apuntas, en el tema de la producción de la planta. Y haciendo un poquito de historia, en la época de la prohibición, cuando no nos permitían o no se le permitía hacer un tema de sotol a los pequeños productores, la gendarmería lo que hacía era matar a las mulas, a los burros, para que no pudieran llevar y transportar las cabezas de sotol o la planta de sotol o no pudieran llevar ya el líquido hecho precisamente en esta época de la prohibición. Entonces, claro, hay un tema histórico bien interesante porque además el tema de nuestro sotol hace un par de 10, 15 años iba a desaparecer. Era una bebida que estaba a punto de desaparecer como tal. Tenemos nuestra denominación de origen como sotol, así como lo tiene el mezcal y el tequila, desde el 2002, bajo una norma... La norma 159, para que la busquen. Es correcto. Entonces, en esa intención, precisamente, es que esta parte de la historia nos ayuda a entender que el sotol ha querido crecer, ha crecido en ciertos momentos, y es una bebida que en este momento está, afortunadamente, creciendo y rompiendo esquemas por la gran calidad. Desafortunadamente hay pocos, o somos pocos productores, o gente que estamos invirtiendo y buscando hacerla crecer, pero está creciendo de manera exponencial. No sé cómo ha sido tu referencia a ti en ese aspecto con tu marca, pero en el aspecto nuestro ha tenido esa excelente aceptación por lo que implica el sabor del sotol. Nosotros como Coyote, una de la marca principal que en este aspecto manejamos, que es Chihuahua, nosotros la manejamos a 50 grados de alcohol. Que hay muchas situaciones por ahí que también nos han preguntado el porqué de las graduaciones tan altas alcohólicamente hablando. Entonces, lo que nosotros tomamos como estandarte de información es que buscamos lo más puro posible, ¿no? Con un aspecto de tener graduaciones altas, pero llenas de sabor y de olor. Que ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica para que vean lo que implica, pero interesante en ese sentido, ya hablando de marcas, que implica precisamente, nosotros buscamos una graduación alta, interesante, para que la gente sienta lo que realmente sabe un sotol. Y un sotol específicamente Dacilirium leophilium, que es una de las 8 o 10 que tú mencionabas hace un momento. Sí, claro. No, pues de hecho, o sea, creo que aquí digo, como que en el Inter me gustaría más tocar este tema porque creo que es bien interesante y la gente, yo veo que se apasiona mucho cuando escucha esto que les voy a contar, es mucha gente dice, oye, ¿y por qué si el sotol está tan bueno y todo? ¿Por qué apenas están ahí entrándole los madrazos, ¿no? En la comercialización.
Bueno, pues tiene un porqué, y el porqué fue algo que tocaste hace rato, ¿no? Que fue la prohibición, pasando muy por encima, nada más para que la gente se dé cuenta y para que vean el misticismo que existe tras del sotol y la importancia que tuvo el sotol en 1920 a 1938. Hay que acordarnos que hubo una prohibición en Estados Unidos que luego después Plutarco Elías Calles replicó para México, y después hicieron negociaciones para que, bueno, la frontera se blindara, porque al final de cuentas Al Capone estaba completamente destruyéndole todas sus moonshineras de Estados Unidos, donde él hacía su bourbon y todo, su moonshine, y entonces, pues bueno, pues que su lógica fue, pues me cruzo para México y en México pues hacemos negocio, ¿no? Pues ¿qué hicieron? Pues hicieron allí, pusieron ímpetu. A nivel nacional fue la prohibición de 1920 a 1938, sin embargo, al quien tuvo más efecto no le pegó tanto al mezcal, no le pegó tanto al tequila, porque no estaban en fronteras. No significa que no hubo persecuciones y no va a quitar de por medio esta situación, más sin embargo, en la frontera, sobre todo Gomorra, que era Ciudad Juárez, Chihuahua, y la otra contraparte, que era El Paso, Texas, pues era el lugar donde se daba toda esta situación interesantísima de casinos, de jazz, del speakeasy, de toda esta cuestión de por debajo del agua. Entonces, en ese inter, pues bueno, hubieron negociaciones donde supuestamente, o sea, no lo puedo yo poner sobre la mesa como una realidad 100%, pero bueno, parte de los secuaces de Al Capone hicieron mucho negocio en la frontera para que al final de cuentas sotoleros o gente que se dedicaba a la destilación se dedicara a producir su moonshine de ellos. Entonces ellos dejaron de utilizar todas sus moonshineras de Estados Unidos del sur y pusieron a los mexicanos en las fronteras, Coahuila, en la frontera de Chihuahua, pusieron a trabajar para hacer su moonshine de ellos, ¿no? Entonces muchos sotoleros, muchas familias sotoleros dejaron de hacer sotol para poder, pues ahora sí que abatir esta parte de demanda que existía del moonshine, y en el proceso la gente que estaba distante de la frontera, la gente que no se dedicaba al sotol per se en la frontera, pues bueno, estaba la gente de Chorreras, la gente de Aldama, la gente de Coyame, que de repente vieron que había negocio por aquel lado y entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros hay que producir chingón y nos lo llevamos a la frontera, y entonces empezaba esta parte de persecución interesante donde si fuera la parte el viejo o más moderno, pues lo que quiero rescatar de todo esto es de que familias importantes como familias Ruelas, como familias importantes ahí que hay que mencionar, que ahorita no se me viene a la mente, fueron familias que rescataron el proceso por estar luchando para poder estar llevando producto y mantener viva la tradición del sotol, porque realmente durante 18 años, de 1920 a 1938, se perdió muchas familias, muchas generaciones sotoleras por dedicarse al moonshine, o que los mataron o los persiguieron, etcétera, etcétera. Entonces, el sotol, para hacerla corta, tuvo un corte en el tiempo, en el time lapse de los alcoholes. O sea, el sotol venía junto con el tequila, con el mezcal, o sea, son productos que venían produciéndose según las regiones y la planta que se daba más en la región. Entonces, no es como que el sotol es nuevo. Lo que pasa es que después de esa prohibición, cuando quitaron la prohibición en 1938, pues ya casi nadie como que le metió el ímpetu que traía el auge que traía el sotol, sino hasta 1995, que fue la primer marca de sotol que comercializó. O sea, estamos hablando que a la vuelta de la esquina empezamos a comercializar sotol en esta época. O sea, el siglo pasado, pero bueno, en esta época de la gente que está viendo ahorita la publicación. Entonces, el producto es tan viejo como un destilado, como el mezcal, cualquier agave, pero es tan nuevo porque acaba de venir. Entonces, ese interés es bien importante que lo entiendan, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Digo, nada más estamos hablando de que todo este tema se remonta a más de 1000 años. Digo, nada más como punto de referencia, Paquiné, que era una de las antiguas ciudades que se dieron precisamente en el centro de Chihuahua, fueron de las primeras que tienen vestigios que empezaron a destilar precisamente la planta por cuestiones ceremoniales. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que esta parte es bien interesante, la historia que tiene el sotol, con la intención de que recuperemos todas esas raíces y al final pues, podamos evidentemente tener un gran destilado, que por ahí algunos comentarios que estoy viendo comentan que creo que sí estaría de acuerdo con ellos, los que están escribiendo esa parte, es que el sotol se va a volver el tequila de la juventud, porque además tenemos mucha planta, afortunadamente. Entonces no tenemos esa situación como puede pasar con lo que implica el mezcal o el tequila. Afortunadamente sí tiene mucha,
y en ese sentido empieza poco a poco la intención de domesticar la planta, ¿no? Que no ha sido fácil, pero ya se empiezan a hacer las primeras pruebas con esto. Pero se va a tener bastante bien, y creo que eso, la planta es tan aguerrida en el aspecto de crecimiento que nos va a dar para que sigan conociendo lo que implica un buen destilado mexicano. Sí, pero claro, ya, yo creo que... Antes de seguir, perdón que te interrumpa, pero platica un poquito para ir dándole avance todo esto. Tu marca, ¿qué onda con tu marca? Platícanos, ¿qué hay con 614? ¿Dónde sale esa idea? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está implicando 614 hoy por hoy con lo que implica Sotol? Claro, pues mira, 614, bueno, hablando un poquito hacia la gente y no tanto hacia nosotros dos que nos conocemos perfectamente, pues bueno, es un producto que lo diseñamos ya hace 2 años y medio en el sentido de tratar de rescatar aquellas plantas, de esas 8 o 10 plantas que existían, tratar de rescatar las menos comunes, pues tratar de hacer una línea de sotoles con plantas un poco pues olvidadas o jamás trabajadas, por así decirlo, y tratar de perfilarlas, que es muy importante, porque luego la gente dice, bueno, ajá, y luego que si destilas y aquel, que pues la perfilación es muy importante, ¿no? Como tú mencionaste ahorita, los gradajes alcohólicos, los sabores del agua que se le adhiere, todo el proceso que tú vas a utilizar previo para que tu destilado quede en los gradajes que tú quieras, ¿no? Entonces, dentro de 614 creamos 2 líneas, que es la línea de Gran Sotol, que es básicamente, se va a limitar a 3 sotoles adicionales, o sea, y 2 más. Este es un Dacilirium tejano, es una planta que tiene como mínimo de antigüedad en guías de Zagarpa, de 25 años, o sea, básicamente el más jovencito que tenemos es de 25 años, es una planta vieja, que concentra muchos azúcares y que es una planta más pequeña, ¿no? Obviamente es un proceso mucho más limitado, es un producto que es mucho menos masivo, por así decirlo, porque no podemos pegarle de una manera discriminada, por eso también el precio a veces puede ser un poquito fuera de rango. Son sabores yo podría decir que son sabores, todos los que han probado Sotol lo pueden probar y van a decir, es un Sotol, pero es mucho más suave en boca, porque al final se nota mucho más esta parte de los azúcares que tienen por ahí, ¿no? Y por otro lado tenemos, lo hicimos en 45, porque fue la perfilación que más gustó en boca, o sea, fue el que más me dejó como satisfecho, o sea, y pues realmente lo que hicimos fue ajustarlo un poquito atrás, o sea, no lo ajustamos en agua, lo ajustamos hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que lo ajustamos en la fermentación, o sea, no lo llegamos a comernos todos los grados Brix, ¿no? O sea, le dejamos poquito azúcar y por lo tanto sacrificamos azúcar para llevárnoslo en la destilación y cuando baje no suba tanto la segunda destilación hasta 50, 55, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, bueno, tenemos la línea de Gintol. ¿Sí? El Gintol es la otra línea, que es básicamente es una idea que me surgió tratando de buscar un vendedor natural. O sea, yo dije, a ver, o sea, estar hablando con toda la gente respecto ahora sí que al Sotol, pues puede llegar a ser un desgaste mucho para poco beneficio. Entonces necesitaba tener un vocero afuera tratando de hacer la misma mecánica de venta y lo que se me ocurrió era tratar de meter el Sotol en una categoría distinta, ¿no? O sea, básicamente meterlo entre una categoría que son ginebras y entonces lo que hice fue agarrar una base alcohólica de Sotol, que eso lo convierte en una ginebra contemporánea en automático, porque las ginebras naturalmente vienen de granos y luego entonces ya pasarlo con una base alcohólica de Sotol y hacer un proceso de destilación con bayas de enebro, cardamomo, todo lo que viene siendo la receta de 614 para llegar a este producto que ya gracias a Dios tenemos 3 premios con tenemos premio aquí en México, en Londres tenemos 2, tenemos el tercer lugar a nivel mundial, nos acaban de dar en 2020 el World Gin Award como el Contemporary Gin, Mexican Contemporary Gin, entonces pues es un producto atípico, mucha gente a veces, digamos, siempre vamos a tener este purismo y el industrialismo, ¿no? O este proceso como mucho más experimental. Entonces, el purismo, pues la gente va a querer probar algo blanco, que es la tendencia, tú bien lo sabes, y va mucho enfocado a los grados alcohólicos que mencionas ahorita. Y por otro lado, pues tenemos el Gintol, que básicamente es un producto que tú lo hueles, tú lo pruebas, te sale una ginebra, pero te introduce al Sotol, por eso es mi vendedor de Sotol, porque es el que te mete, ¿y qué es Sotol, no? Y entonces de ahí te vas como el caminito, y pues bueno, en esta categoría vamos a sacar otros 2 más, y de ahí cerramos las líneas de Sotol como tal de Gran Sotol y Gintol, y pues bueno,
a ver, vamos viendo cómo van saliendo otras especializaciones, ¿no? Otras colaboraciones. Qué bueno, y es qué bueno que precisamente se esté buscando dar a conocer lo que implica el Sotol. Al final del día, creo que por eso buscamos, a los que nos están viendo, la intención de hacer este tipo de pláticas, charlas, es que cada uno plasme cómo ve el mercado, cómo ve un concepto, lo que implica Sotol. Carlos ya nos dio algunos elementos bien interesantes. Nosotros como Sotol Coyote, pues evidentemente buscamos un poquito más el centrarnos en un concepto más pegado a la parte, yo diría romántica de lo que implica el Sotol, haciendo uno de ellos, que es el primero que sacamos, que es Sotol Coyote, Chihuahua. Tenemos evidentemente tenemos los tres de la parte de lo que es la denominación de origen. Tenemos el de Chihuahua, tenemos el de Durango y tenemos Coahuila. Por allá nos aventamos un tema interesante con un abocado de víbora de cascabel, pero bueno, es parte de lo que estamos buscando dar como a conocer. Y en ese aspecto, Chihuahua, que nosotros aquí tenemos una Dasylyrium leophilium a 50 grados, con la intención de que se sienta el carácter, destilaciones. Entonces, en ese aspecto, es la graduación que más se adecuó al tipo de Dasylyrium y que nos da todo el sabor interesante en boca. Entonces, sí, a mí me gustaría, Charlie, si tú estás de acuerdo, pues vamos a... Inclusive, ¿cómo se ve el Sotol? Yo creo que ya estoy pedo, güey, según yo, güey. Tú ya llevas bien adelantado, cabrón, tú ya llevas... Oye, la saludcita, papá. Claro, sí, sabroso, eso está muy bien. Pero bueno, esa es una pregunta, mientras te sirves, es una pregunta que siempre también hacen, oye, ¿cómo se toma el Sotol? Bueno, al final de cuentas, yo creo que no es una cuestión de productos, es una cuestión de educación. Todos los destilados en el mundo, todos, están diseñados para tomarse solos. Básicamente viene del aqua de vida, o sea, son productos que fueron originalmente procesados o hechos de una manera para sustraer el espíritu o los aromas de los productos. O sea, por ejemplo, tú tenías una flor y querías tener ese aroma de la flor en un vasito, o sea, querías tenerlo tú. De ahí vienen los perfumes, de ahí viene toda esta cuestión, ¿no? Posteriormente, siempre me pregunta la misma idea, no sé cuál habrá sido el baboso que pateó algo y que en eso cayó y de repente dijo, ay, güey, alcohol, chingón, ¿no? Y de ahí empezó como todo el proceso de obtener alcohol, porque ya se obtenía alcohol mediante fermentación y todo, y pasar del proceso de la fermentación a la destilación. Pero bueno, rápido y sencillo, ¿cómo se toma un destilado? Los destilados siempre se deben tomar solos, siempre deben degustarse solos, mediante un proceso organoléptico, o sea, debe haber un proceso de olor, hay que oler, hay que entender qué es lo que va a entrar en boca, y luego después, pues bueno, hay que darle chance de entrar. Aquí nuestro sommelier nos va a dar un poquito de instrucción de cómo se hace el proceso de la técnica del beso. Muchas gracias, amigo. Sí, pues bueno, un poquito, yo aquí estoy utilizando una copa específica que utilizan mucho en Italia, que es una copa para grappa, que da muy bien por la curvatura que tiene, que creo que es importante simplemente para analizarlo de la mejor manera. Al final es un destilado y un destilado es para compartir. Entonces, sin mayor problema puede haber otro tipo de copas para beber, pero bueno, simplemente me estoy tomando aquí la libertad porque pude traerme algunos tipos de copas para profesionales para hacer un tipo de análisis un poquito más específico de un destilado, y en este caso de Sotol. Y pues bueno, como cualquier otro destilado, lo primero que tenemos que ver inicialmente es el tema de la vista. En el caso de los destilados, pues bueno, tenemos que ver que esté limpio, que sea un producto perfectamente cristalino. En el caso nuestro, tiene inclusive un poquito los ribetes plateados, con muy buena consistencia. La consistencia implica precisamente la parte donde se ve lo que implica el glicerol de la bebida, y esto inclusive nos puede dar un poquito la idea de la potencia en boca que podemos percibir. Posteriormente, yéndonos un poquito rápido, vamos al tema de la nariz. Si ustedes se acercan ligeramente, no como en el caso del vino, que normalmente ponemos la copa muy cerca de la nariz, porque evidentemente en el caso del vino tenemos que adentrarnos más.
En el caso de un destilado, no, tiene que ser un poquito más apartado de la copa, con la intención de que no nos dé el golpe solo de alcohol. De la evaporación. Exactamente. Sí, claro. Entonces le damos la oportunidad a que esta parte pueda salir y percibamos precisamente las notas que pueda tener un destilado. Caso nuestro, tenemos notas terrosas, seguida con ciertos aromas de frutas cítricas principalmente y ligeramente herbáceas. Caso puede ser un limón, una lima, muy persistente con esas notas, inclusive al final minerales. Y ligeramente esa sensación de tierra o de tierra húmeda que les mencionaba, tipo bosque, que es lo que a mí en lo general me fascina. Y sumamente complejo, o sea, todavía esto puede dar mucho más. Y pues bueno, al final lo más interesante y lo que todos queremos hacer pues, es probarlo, ¿no? En boca, ¿qué sentimos en boca? Una de los tips que normalmente llegamos a platicar y a comentar es que cuando le den el primer beso al destilado, sea entre dientes y labio, pues para que en ese sentido no sientan directamente en la lengua el alcohol. Entonces, el primero puede ser así y posteriormente un segundo nos puede funcionar muy bien a efectos de entenderlo mejor. Entonces vamos a hacer el primer movimiento en boca. Para todos aquellos que están viendo esto, hay que acordarnos de que siempre, si es la primera vez que van a tomar un destilado, no necesariamente Sotol, porque luego hay mucha confusión de que es que el Sotol es más fuerte en qué, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante entender, quien está jugando un papel súper importante en esto son sus papilas gustativas. Si jamás o no están acostumbrados a tomar volúmenes alcohólicos altos, obviamente al principio les va a costar el tratar de que su cerebro entienda el alcohol. La parte organoléptica va a estar ahí, es algo muy exquisito, es algo muy especial, pero siempre hay que entender de que los destilados, mezcal, tequila, raicilla, quien sea, va a tener un volumen alcohólico que pues básicamente va a afectar a nuestra papila gustativa porque no está acostumbrada. Aquellos que jamás han tomado, ojo, los que ya han probado, bueno, dense y bueno, no les voy a mentir, pero pues bueno, es que uno cuando toma, a mí me sabe a pura azucarcita, o sea, pura azucarcita, papá. Sí, y fíjate que exactamente en boca, siguiendo esta precisamente parte de este análisis que llegamos a hacer los sommeliers con los temas de los vinos y destilados, se presenta nuestro Sotol amable en boca, tiene una calidez, que es precisamente nuestros 50 grados, pero que envuelve, con un carácter fuerte, eso sí, es muy fuerte nuestro carácter de Sotol, intenso. Súper aceitoso. Y exactamente, con un ataque sedoso. El ataque sedoso precisamente es del alcohol que está bien integrado y resalta precisamente en boca, el caso nuestro, las notas herbales y minerales. Es lo que percibimos en nuestro Sotol con estos 50 grados. Entonces, creo que chicos, los que están viendo, chicas, los que nos están también siguiendo, vale la pena que en ese aspecto, cuando les den para probar un Sotol, realmente se animen, porque no es si el producto está perfectamente bien destilado, van a tener una maravilla en boca. Y lo mejor, no la cruda, que muchos también me han preguntado, oye, ¿y la cruda del día siguiente qué onda? ¿Cómo está? No, un buen destilado jamás les va a dar cruda. Pues eso está padre porque vas a poder beber perfectamente bien, a buen nivel de producto y con la mejor garantía de que no vas a tener por qué arrepentirte al día siguiente. Ojo, cruda no significa amanecer borrachos, o sea, quien se acabe una botella va a amanecer borracho, no crudo, no mames, ¿no? O sea, tranquilos, porque luego hay mucha gente, pero me tomé una botella y te digo borracho, pues es que, bueno, es el alcohol en tu sangre, ¿no? Pero cruda va a ser muy difícil que te dé, y es muy importante, y esto viene muy arraigado de la palabra polisacárido, que bueno, ya lo platiqué en otras, cuando quieren meterse en nuestra página, y tenemos ya YouTube, 614 Sotol, búsquenos, ahí vienen pláticas larguísimas acerca de destilados, mucho más detallado. Síganos por ahí, los invitamos a que puedan meterse a tomar nota, aquellos que estén ahorita en tiempo libre, que la mayoría a lo mejor a veces tienen tiempo de ocio, claro. Apunten todo lo que viene ahí, contacten a Omar Cuellar, contacten a mí con todo gusto, escriban a nuestras páginas. Yo siempre les digo una cosa, anímense a tener una cava mexicana, dejen de estar comprando productos que no son mexicanos. Ojo, a mí me encanta la Cuba, yo me he hecho, o sea, ron con limón y mi whiskycito y todo, ojo, no estoy en contra, nada más anímense a tener también una cava mexicana, o sea,
van a entender. De hecho, la siguiente semana te invito, Mara, que también te puedas conectar a revisar. Vamos a tener una plática con un contador muy famoso. Vamos a hacer una plática ahí en nuestra página de nosotros para hablar un poquito de los impuestos, porque es bien importante. A veces la gente no entiende y como le dices, oye, mi producto cuesta tanto, te dice, cabrón, pues mejor me compro un Bacardí. Pues pregúntate si el Bacardí cuesta 200 varos, después de que vean este video que les vamos a poner la siguiente semana en vivo, van a decir, órale, ¿no? Y la intención es que vayan concientizando, traten de comprarse productos, compren cualquier producto, no necesariamente el de Omar o el mío, compren productos al que más confianza le tenga, diría Chabelo, pero que al final de cuentas vayan aprendiendo. O sea, no, yo creo que estamos en una etapa muy importante como sociedad, en donde al final de cuentas tenemos momentos de reflexión, momentos para escuchar pláticas, que a veces estamos en un mundo tan continuo que no tenemos oportunidad de parar y escuchar y aprender. Entonces yo creo que todos estos esfuerzos que estamos haciendo, tanto Omar, su servidor y todas las otras personas que están poniendo en vivos, véanlo, los invito, cuando vean un tema que creo que crean que les llama la atención, aprendan a cocinar, aprendan a degustar, aprendan de vinos. Omar está subiendo muchos videos ahí en Secretos del Vino. Métanse a sus páginas, está haciendo con su sommelier muy reconocido italiano, está haciendo allí unas mecánicas de comida y bebida para que aprendan a degustar, que creo que es bien importante. A veces creo que puede sonar muy tonto, pero ¿a poco no les pasa que llegan a un restaurante y así, trágame el mejor vino, compa, ¿no? Y te traen el mejor vino y tan siquiera tienes la menor idea de lo que estás tomando? Igual, cerveza artesanal, métanse en nuestra página www.bilderberg.mx, allá en mi Instagram viene en la página. O sea, aprendan a amar un poquito más el producto mexicano, el que sea el Comiteco, el Posh, el Bacanora, la Raicilla. O sea, por ejemplo, hay estados como Durango, hay estados como Jalisco que tienen ya 2 denominaciones de origen como mínimo. Entonces ahí los tenemos olvidados y nos vamos sobre la tangente, ¿no? A veces queremos gastar 300 pesos cuando podemos gastar 450 y obtenemos un producto mexicano por manos obreras mexicanas de buena calidad, con una historia detrás. Ayer escuché algo que me gustaría dejarlo de por medio, cuando empiecen a probar algo o cuando se metan en algo por primera vez y quieren empezar a pintar, métanse a aprender el origen de lo que van a empezar a hacer, porque eso les va a dar una contextura muy importante para que al final de cuentas se sientan partícipe. Acuérdense que estos proyectos que hacemos todos nosotros son proyectos nacionalistas que estamos tratando de apoyar el consumo local, a los productores locales, nosotros como maestros, como sommeliers, como productores. Entonces métanse, apoyen toda esta causa y pues bueno, al final de cuentas, no sé si Omar tenga algo que decir, que supongo que tendremos más que decir. Les vamos a prometer otra. Sí, por supuesto. Creo que aquí hemos visto buenas reacciones, estoy viendo muchos comentarios muy buenos respecto a lo que estamos dando. Encantados de seguirlo. Esto es una pequeña muestra. Sé que podemos hablar todavía más de historia, más de lo que implica el Sotol. Tecnicismo. Tenemos ahí un tema de que manejamos nosotros, un tema de Sotol con fabricación de energía solar. Es algo que va mucho en tendencia, podemos platicar de eso en ese sentido. El cómo beberlo, ya lo platicamos. Normalmente se hace un tema de como mencionaba bien Charlie, el tema de beberlo solo, directo, pero en la experiencia que hemos tenido nosotros, inclusive nos ha gustado poderlo maridar o combinarlo con algo. O sea, de repente dices, bueno, el Sotol está muy bien, está muy rico, pero bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo me lo bebo? Ya entendí, puede ser derecho, pero oye, es muy fuerte. ¿Qué otras alternativas tenemos? Sí se pueden hacer otras alternativas. ¿Y con qué comida además lo podemos manejar o maridar? Que yo creo que es algo bien interesante para ver que estamos encerrados en casa, podamos hacerlo. Entonces, recomendaciones, pues bueno, inicialmente, cuando hemos presentado nosotros nuestro Sotol, siempre nos dicen, oye, ¿y va con la naranjita o va con el limoncito? ¿O qué digan? No, bueno, no, eso no es nuestro. Es un poco el tema de cómo llega a beberlo o si lo llegan a tomar los extranjeros o nosotros mismos, mexicanos, en los bares, restaurantes. Pero nosotros llegamos a un punto interesante que hemos hecho, nos ha funcionado muy bien, sobre todo cuando queremos educar a un extranjero de cómo beber una bebida mexicana, y nos ha servido muy bien el tema del jitomate o del tomate. Entonces, es un poquito, a ver si alcanzo, mira, aquí me preparé, ni modo, Chacha, no estás, entonces nomás lo vas a ver.
te lo vas a Carajo, perder. hombre. Pero ni hablar, o sea, es aquí un poquito el tema. Déjame asomar a ver cómo se ve. Órale. Entonces, aquí un poquito de jitomate. Acá huele. Eso sí, huele muy bien. Y jitomate, un poco de queso panela. Está un poquito ahí con el tema de también inclusive de ponerlo o llevarlo al maridaje con algo de chicharrón, que por aquí también me traje, porque dije, pues Chacha siempre bebe, entonces yo bebo y como, entonces no le puedo hacer mucho, así soy. Entonces, el tema de poderlo comer un poco con el tema del jitomate, con un poco de orégano, si se alcanza a ver, digo, es espectacular en boca porque realza los sabores del sotol, entonces eso les va a encantar en boca. Y además, a aquellos que dicen, oye, es que siento muy fuerte, muy cálido tu sotol, esto les va a ayudar a que baje un poco esa intensidad, pero siga permaneciendo los sabores. Entonces yo creo que esta dinámica nos ha funcionado muy bien a la gente que se lo hemos recomendado con hoteles, con distribuidores y en el extranjero principalmente. Maridaje, salvo lo que Charlie nos pueda también comentar por su experiencia, yo le puedo decir maridajes, escamoles, a mí me fascinan los escamoles con un buen sotol, chapulines. Bueno, amigo, tú eres finísimo. Escamoles, ¿dónde los consiguen los humanos, hombre? Eso cuesta como $1,000 el kilo, hombre. Bueno, ¿Qué? Eso es chilango, tlaxcalteca. Carajo. O sea, seguro por ahí alguien, seguro sí los encuentran. Algo más mortal, cabrón, vamos, tacos de barbacoa, yo creo que bastante buenos, con una buena salsa borracha, increíblemente muy rica. Yo creo que hasta unos taquitos al pastor, cabrón, no digas que eso no te está... No, sí, no. Y de hecho es bien importante porque yo creo, para no darle tanta vuelta en ese aspecto, mucha gente, y es bien sencillo, es una cuestión de sommelier, es una cuestión de idea general. Al final de cuentas, el acompañamiento, mucha gente pregunta, ¿es bueno la naranja, el limón, etcétera? Es que no es que sea malo, está mala la presentación del servicio, o sea, el servicio al cliente es incorrecta. ¿A qué me refiero? O sea, por ende, le estamos regalando naranja y no le estamos explicando cómo consumirla, o sea, y el limón igual, porque el gringo vino y nos impuso esa parte, pero bueno, no estamos en contra. Pero ¿qué sucede? Acuérdense que siempre, bien sencillo, primero hay que tomar nuestro destilado con toda la técnica que ustedes quieran, y después, para limpiar paladar, hay que comer cualquier cosa que a ustedes les guste. Hay una frase que me encanta y se las voy a dejar, que es, a lo único que no puedes engañar en la vida es a tu paladar, ¿no? Entonces, si a ti te gusta tomarte un sotolito y después echarte una tostada de mole, o tomarte un sotolito y echarte un refresco para limpiar, ojo, no para combinar, pues es tu paladar. Y si mientras eso puede ayudarte a paladear correctamente el destilado, adelante, coman y prueben lo que quieran, como a ustedes les acomode mejor. Obviamente lo que le estamos dando a nosotros dos son recomendaciones de gente experta como Omar, que es sommelier. Pero no se limiten, al final de cuentas, si no tienen escamoles de $1,000 el kilo, pues bueno, vayan y muerdan las hormigas de la esquina, y si eso les da sabor, pues dirán, chingón. No es cierto, es pura masa. Katanas, es más caro, cabrón. Pero bueno, ahí vamos a estar haciendo, para no darle tanta vuelta.